Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad que organizamos desde la Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico de UNPAS. Les damos la bienvenida a todos, están llegando algunos todavía, pero ya mismo vamos a comenzar, si les parece. Ante todo, gracias por engancharse, por participar de esta charla que va a estar súper interesante. Ahora les cuento un poquito de qué se trata, pero bueno, ya por el título de la conversación, tal como lo hemos presentado, eh, sabemos que vamos a estar conversando sobre un tema que tiene que ver con el objeto de estudio de lo que es nuestra formación, ¿no? Nuestro ámbito de estudio, que es el comercio electrónico, tiene que ver con las plataformas. Eh, las plataformas son, bueno, estos dispositivos con los que todos interactuamos de manera permanente para distintas funciones, para distintas tareas, para resolver un montón de cuestiones de nuestra vida cotidiana desde hace ya un tiempo, pero especialmente en los últimos años. Podemos decir que la pandemia fue un hito importante en ese sentido, ¿no? Que marcó, bueno, un nuevo tipo de relación mucho más intensa, tal vez, con este universo de plataformas. Y entre otras cosas, lo que hacemos es trabajar con las plataformas, trabajar para las plataformas. Y esto, obviamente, genera un nuevo marco de relaciones laborales basadas en la tecnología que amerita ser analizada, ¿no? Mirada de cerca. Por eso esta conversación, por eso esta charla, que cuenta con expositores de lujo realmente para hablar de esta temática. Ahora los vamos a presentar. Pero primero quería pasarle la palabra a el director del Instituto, esperen que lo tengo anotado por acá que siempre me olvido, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación Tecnológica, el licenciado Ernesto Matos, a quien ya mismo, bueno, le paso la palabra a Ernesto. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a esta conversación. Buenas tardes, Fernando, a todos y todas, Martín. Nada, bueno, agradecerle por esta invitación a acompañar con algunas palabras. Creo que este tipo de actividades que viene haciéndose entre los departamentos, las carreras, obviamente el DEPIT, las carreras del DEPIT y las que tienen que ver con comercio electrónico fundamentalmente, y cuáles son sus desafíos en la actualidad, digamos, ¿no? O sea, me parece que el tema de comercio, empleo y obviamente las plataformas tiene como una evolución. Hoy estaba conversando con un amigo que teníamos que hacer un repaso de David Ricardo, empezar a repensar ese viejo libro sobre tributación, economía política y tributación, porque ahí Ricardo dice una sentencia que todavía hace ruido en la historia, que es que Inglaterra será el taller del mundo y las Américas y Polonia harán el trigo y Portugal el, el vino, digamos, ¿no? Es muy interesante cómo eso a lo largo y ancho de estos últimos 2 siglos, podríamos decir. Es más, tiene la particularidad que el libro de Ricardo se publica en 1816, justo cuando fue la declaración de la independencia de la Argentina. Entonces, creo que a la luz de la historia y estas problemáticas en la actualidad plantean un desafío, no solamente en la forma de trabajo, en la forma en la cual hoy, imagínense que Ricardo ahora hay una computadora de por medio y esas formas de empleo también cambiaron, digamos, ¿no? Las mercancías se siguen transportando en barco, los barcos ya no son los mismos de madera, digamos, ¿no? Pero nuestra idea, creo que desde el instituto es siempre, y para ser genérico por las distintas líneas que hay, es abordar el problema social, como lo hace Martín, Ulises, digo, todo el equipo de estudios informacionales, y pensar, digamos, de esa problemática actual, social, que a veces es entender cómo es el comercio, digamos, en la actualidad, hay que ir pensando una mirada, una solución ingenieril, porque ahí ocurren distintas problemáticas. Yo le podía plantear uno muy simple, digamos, ¿no? Que es la sustitución de importaciones. Pero eso es parte, digamos, ¿no? de las líneas de investigación que van necesitando este tipo de actividades. ¿Para qué? Para que con el público también surjan esos problemas, esos cuestionamientos,
esos interrogantes que van a la investigación, y de la investigación a tratar de resolver un problema mayor, que es cómo nos vinculamos también con las otras universidades. Bueno, acá los expositores me imagino que van a exponer esto muy claro también, pero pensando en que la Argentina es una economía periférica, con fuerte recurso humano, que tiene desarrollado un nivel tecnológico, merece estas discusiones y discusiones que le planteen soluciones también, digamos, ¿no? Entonces, yo la verdad que celebro de nuevo que el instituto sea parte junto al DEPIT, junto a la carrera acá, Fernando, de poder participar, dejar estas palabras. Ahí lo veo a Juan Manuel, también un fuerte abrazo. Así que me voy a quedar escuchando acá. En breve me tengo que retirar, pero me voy a quedar escuchando un rato. Y cualquier consulta, duda, ya saben, las líneas de investigación están en la web, en la UNPAS. Así que pueden entrar a UNPAS, Instituto IDEPI, que es de vuelta, digamos, el Instituto de Investigaciones, de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación. Y creo que ahí está la clave de mucho esto, ¿no? Entender la innovación y ver qué innovaciones nos podemos plantear en este desafío de desarrollar una economía periférica, digamos, ¿eh? Porque la crítica de Prebisch es al comercio exterior, y después viene la cuestión del grupo, los grupos sociales, las clases sociales, que eso por ahí tiene que ver más con teoría de la dependencia, pero cómo todas esas teorías de alguna manera son propias de la región, digamos, ¿no? Y a la luz de lo que tenemos que desarrollar, están volviendo de alguna manera al debate, y creo que esto también puede aportar a debate sobre el desarrollo. Así que yo les agradezco y una muy buena jornada. Muchísimas gracias, Ernesto, por tus palabras y le damos la bienvenida ahora sí a Juan Manuel, nuestro invitado especial, Juan Manuel Ottaviano. Juan Manuel, les cuento un poquito para presentarlo, es abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y es investigador en temas relacionados con el trabajo y la tecnología y la inclusión laboral de colectivos vulnerables, entre otras líneas de investigación de su formación, y va a coordinar esta charla, bueno, alguien de la casa, podemos decir, nuestro querido Martín Hendler, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, licenciado y profesor en Sociología de la UBA, docente de la carrera de Sociología de la UBA y en las Tecnicaturas Informacionales de UNPAS, entre ellas nuestra querida TUCE, Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico. Es becario postdoctoral en el CONICET y miembro del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Bueno, te paso la palabra, Martín, y bueno, todo tuyo. Bueno, ahí se escucha bien, ¿no? Porque no hicimos pruebas Se de escucha sonido, bien. estuvimos así. Bueno, gracias Fer, gracias Ernesto, gracias a toda la gente del DEPIT por convocar esta charla. Obviamente muchas gracias a Juan Manuel Ottaviano, OTA para los amigos y las amigas, por estar acá presente para charlar con nosotros sobre estos temas que son temas muy actuales, son temas justamente muy convocantes, ¿no? Pero son temas que ya no son la cuestión de punta, ¿no? Hoy capaz nos sorprende más la inteligencia artificial, nos sorprende más, digamos, bueno, nos sorprendía el año pasado las criptomonedas, etcétera, porque ya hace años y años que vivimos conviviendo con las distintas plataformas. Vimos cómo las distintas plataformas fueron atravesando los espacios de existencia a nivel económico, a nivel cultural, a nivel político, y hoy ya no es algo de punta, algo que nos asombramos, sino justamente es un fenómeno que tiene su trayectoria y que también ha generado un montón de problemáticas, ¿no? Así como un montón de oportunidades, un montón de nuevas cuestiones, también un montón de líneas de investigación, como mencionaba Ernesto, también un montón de nuevos asuntos de los cuales ocuparnos. Por eso también lo convocamos a Ottaviano, para que venga acá a dialogar un poco con nosotros. Él, como lo presentaba Fernando, es uno de los especialistas, yo diría, del país, y no sé si no de la región, sobre estos temas. Así que me parece que va a ser una charla muy interesante. Si les parece, yo tengo un par de preguntas planteadas. La idea es que sea más a tono de conversatorio. Entonces, lo que podemos hacer, si les parece, si te parece a vos también, Nota, es empezar a dialogar un poco con respecto a estas preguntas y después, más o menos un rato, 40 minutitos, y después dar paso a las preguntas del público, que agradecemos también mucho. Aquí veo, digamos, ex estudiantes, compañeros docentes, bueno, compañeros y directora de otros equipos, así que muchas gracias también por haberse acercado.
Si te parece, Ota, vamos a arrancar con algo sencillo, ¿no? O al contrario, lo más complejo del mundo. Se me ocurría como disparador que nos comentes qué es el trabajo de plataformas. Sencillo, ¿no? Una pavada le estoy preguntando. Bueno, gracias Martín, y al instituto, y al departamento, y a la universidad por la oportunidad de conversar con ustedes, que para mí siempre es un gusto, y por semejante presentación que un poco me excede. Para encarar la pregunta, yo creo que empezaría por pensar algunas de las cosas que mencionabas antes, Martín, en relación al grado de actualidad del emergente del trabajo en plataformas en los últimos años, su grado de desarrollo, qué planteos aparecen como más urgentes por parte del modelo de negocios que plantean las plataformas y tratar en todo caso a partir de ese planteo novedoso y disruptivo su definición. Y en este sentido, digamos, como haciéndome cargo de la pregunta, yo hasta hace te diría un año o dos, por no decir la pandemia, sostenía que tanto por la literatura de investigación, la literatura científica, académica sobre el trabajo en plataformas, como también una literatura un poco ensayística o filosófica en relación a esta definición del trabajo en plataformas, teníamos que afirmar que el concepto trabajo en plataformas o economía de plataformas era un concepto en tensión. En tensión porque puso en debate sobre todo un asunto, sino dos. Un asunto es el planteo de la economía colaborativa, como el planteo propio del modelo de negocios de las empresas de plataformas, y en todo caso, en segundo lugar, la cuestión de la precariedad laboral como consecuencia de la subclasificación de las relaciones de trabajo al interior de esta economía, en particular de las plataformas o del trabajo en plataformas, de plataformas locales, es decir, de las que desarrollan su modelo de negocios, su servicio, en áreas geográficas determinadas. Y en este sentido, como algunas aclaraciones previas, ¿no? Me parece que, a diferencia de otros desarrollos de modelos de negocios o sistemas de organización del trabajo, de diseño empresario precedentes a la economía de plataformas, al trabajo en plataformas, hay una particularidad del trabajo en plataformas, que es que su desarrollo fue concomitante en todo el planeta, por lo menos en las grandes ciudades del mundo. Podríamos ubicarlo entre 2015 y 2000 y la pandemia, con un desarrollo en todo caso más propio, acelerado, pero más propio del contexto de la pandemia, luego estabilizado. Y este desarrollo del modelo de negocios y del trabajo en plataformas en el mundo o en las grandes ciudades del mundo es concomitante, a diferencia de otros procesos, como por ejemplo puede haber sido la descentralización productiva, que tuvo como eje también articulador de otros debates en torno a la precariedad y a la clasificación de las relaciones laborales, como fue la tercerización, la subcontratación laboral, el outsourcing, como le dicen en otros países de Latinoamérica. Eso como una peculiaridad del desarrollo del modelo de negocios y del trabajo. Ahora, yendo al planteo de la economía colaborativa, lo que supone este planteo, que no es de índole teórico, ni hablar científico, más bien es un planteo del propio modelo de negocios hacia los negocios y con consecuencias en las relaciones laborales, pero más propio de una comunidad, de un ecosistema de negocios que poco tiene para decir en términos técnicos sobre las relaciones laborales.
La economía colaborativa plantea que, dado un ecosistema digital, los agentes que intercambian en ese ecosistema digital lo hacen en condiciones de paridad. Y por lo tanto, ese par a par del intercambio de bienes y servicios también alcanza a las relaciones laborales que se crean en su interior. Por lo tanto, lo que vertebra, ordena las protecciones laborales y sociales, que es la desigualdad entre empresas y empleados, desigualdad objetiva que viene a ser de alguna manera corregida por esas protecciones sociales para que a partir de la representación colectiva de los trabajadores, llámense los sindicatos, protecciones sociales y laborales, esas relaciones se equilibren, ¿no? El fundamento de la existencia de estas protecciones laborales y sociales es esta desigualdad objetiva. Ahora, si nos encontramos teóricamente en un ecosistema en donde somos agentes que intercambian en condiciones de paridad, entonces si hay paridad no hay desigualdad. Si lo que hay es igualdad objetiva, entonces no habría ninguna necesidad para que aparezcan las reglas laborales para equilibrar estas relaciones, porque son relaciones civiles y comerciales las que se suceden en su interior, porque, por dar un ejemplo, los clientes que piden, este es el planteo de la economía colaborativa, ¿no? Que piden una pizza a domicilio, están acordando términos comerciales o en todo caso civiles de locación de servicio con el repartidor que va a traer la pizza, y la plataforma funciona solamente como una empresa que presta servicios de tecnología y en todo caso se ubica en términos de relaciones jurídicas con los demás agentes en condiciones de mera intermediación de estos servicios, productos, etc. Lo mismo ocurre con las plataformas de movilidad, como pueden ser Uber y otras similares. Este planteo da en la línea de flotación de la tradición de las protecciones sociales, de los acuerdos sociales para la protección de las relaciones laborales, da en la línea de flotación de la definición de relación de trabajo asalariada o dependiente, etcétera, en sus fundamentos más profundos, digamos, a eso me refiero con que da la línea de flotación, y por supuesto empieza a confundirse con la clasificación del tipo de trabajo de plataformas ante el que nos encontramos, ya sea completamente deslocalizado, como es el trabajo, el crowdwork, ¿no? En donde un trabajador puede prestar servicios de manera completamente deslocalizada en favor de una empresa o de clientes que también están completamente deslocalizados porque no tiene importancia prácticamente desde dónde se demande ese servicio o hacia dónde se preste. Bueno, esto a diferencia de las plataformas locales, ¿no? Y cuáles son las condiciones en las cuales esos servicios se intercambian. Y si ahí aparecen indicios de laboralidad o por el contrario, indicios de plena autonomía, porque si aparecen indicios de laboralidad, las relaciones laborales deberían ser clasificadas de una manera, si aparecen indicios de plena autonomía, deberían ser clasificadas como actualmente están de hecho clasificadas como relaciones de autonomía, regidas por el derecho civil o comercial, llámese en términos de categoría ocupacional, trabajadores por cuenta propia, microemprendedores, socios y esta serie de eufemismos que son utilizados en la economía de plataformas. Bueno, traté de hacer mi mejor esfuerzo para también abrir otros debates, ¿no? Al interior de este puntapié inicial, ¿no? No, perfecto, abordaste un montón de cuestiones, fuiste ahí peloteando por varias preguntas que te iba a hacer, así que genial. Buenísimo. Y justamente una de ellas refería a este último que te referías, ¿no? Vos lo nombraste como eufemismos, y lo que, bueno, hemos dialogado un montón a lo largo del tiempo, es si estos eufemismos son justamente como para intentar encubrir el carácter de relación laboral. Eufemismos, digamos, para que nos entendamos, es esto de no son trabajadores, son socios, son colaboradores, son emprendedores, ¿no? Que ahí es un poco donde juega el discurso de las plataformas en torno a esto, llamémosle
un carácter cuasi de ser tu propio jefe, poniéndote una mochila al hombro, ¿no? Maneja tus horarios, decidí vos cuándo querés trabajar, hacete unos manguitos extra, ¿no? Y preguntarte si entonces estos eufemismos van en función de este discurso o si hay otra cuestión dando vuelta ahí alrededor de no reconocer ya, no digo desde lo legal, sino incluso desde lo discursivo, el tema de que son trabajadores que trabajan para esa empresa de plataformas. Bien. A ver, creo que es... A ver, voy a tratar de responder, pero antes también con una aclaración, y es que tiene relación con lo que planteaba antes sobre el tipo de desarrollo de este planteo y hacia qué comunidades, de alguna manera, eso explica cómo se articulan, ¿no? Los discursos, o nos puede dar algunos indicativos de cómo se articulan esos discursos y por qué. Es muy difícil encontrar en la literatura jurídica, sociológica, elementos que sostengan este planteo, por lo menos en términos de la evidencia de que la economía colaborativa crea relaciones libres, autónomas, ¿no? Y los trabajadores, por lo tanto, pueden ser clasificados, digamos, como emprendedores y no como empleados subordinados a una determinada dirección empresaria, a un comando empresario. Ahora, creo que se asienta sobre este discurso, digo, más allá de que el desarrollo es difícil de encontrarlo, lo tenemos que, de alguna manera, elaborar más allá del marketing, ¿no? Y comprenderlo más allá del marketing, sobre todo para tratar de no responder en términos de marketing, sino responder en términos de la evidencia, digo, porque, a ver, algunos elementos que darían razón a estas transformaciones, más que a la conclusión de cómo deben ser clasificados los trabajadores. Las relaciones laborales clasificadas como dependientes o subordinadas, relaciones de empleo más clásicas, se pueden definir en torno a indicadores, indicios de esta subordinación, de esta dependencia. Económica, esto en términos jurídicos, económica, jurídica y técnica. Muy a resumidas cuentas, se le pregunta a una determinada relación social o jurídica, ¿quién paga? ¿Quién decide cuánto se paga? ¿No? ¿Quién organiza el trabajo técnicamente? ¿Sí? ¿Y quién decide el sistema disciplinario para sujetarse, subordinarse a ese trabajo? Acá las respuestas jurídicas, la verdad, que son muy claras en torno a esta cuestión. Pero esta definición, esta categorización, estuvo en el derecho, en las regulaciones, y también en el abordaje sociológico de las relaciones laborales y sociales, obviamente rodeada de otros aspectos de la organización del trabajo, de la dirección del trabajo, de las formas de subordinación y de sujeción al trabajo, en estas categorías, digamos, jurídicas que describíamos recién. Básicamente, dos grandes aspectos: la organización del tiempo de trabajo y del espacio, de la territorialidad, de los aspectos territoriales espaciales en torno a los cuales se desenvuelve, se desarrolla esa dirección, esa organización del trabajo. El tiempo y el espacio, por decirlo muy claramente. Y lo que es cierto es que la transformación durante el siglo XX, primera etapa del siglo XXI, pero sobre todo a partir de la década del 10 del siglo XXI, ¿sí? Con el emergente de las plataformas muy en especial, y queda para otros encuentros, porque creo que además son temas que ustedes tratan en varios de estos encuentros. Ahí, podemos hacer una lista de transformaciones tecnológicas que fueron necesarias para que la desterritorialización de la prestación laboral, ¿sí? Y la ruptura de la organización del tiempo de trabajo, como clásicamente era entendido, ¿sí? Estas transformaciones permitan que el discurso marketinero, podríamos decir,
de acá se terminaron las relaciones sociales de desigualdad o las relaciones de trabajo de desigualdad como clásicamente eran entendidas, significa que entonces no hay derecho que aplicar, ¿no? Porque ya no hay fábrica y porque ya no hay prestación continua de trabajo. Ahora, si las relaciones de trabajo ahora están organizadas de otra manera, en todo caso la cuestión es preguntarse de qué manera nueva están organizadas para identificar ahí la subordinación, la sujeción, y en todo caso ver dónde verdaderamente existen márgenes de libertad, o nuevos márgenes de libertad, distintos a los anteriores. A ver, no es cierto que en la fábrica el trabajador estaba sujeto y subordinado de manera plena al empleador mientras estaba en el espacio de trabajo. Por supuesto, muy sujeto al trabajo, pero con posibilidades reguladas de administrar cierta autonomía. Por ejemplo, por decir un ejemplo muy burdo, los trabajadores, aún sin regulaciones en la industria, en la fábrica, podían interrumpir la prestación laboral, por ejemplo, en la línea de montaje, para comer, ¿no? O para ir al baño, digamos. Ahora, eso, un pequeño indicador de autonomía, tuvo que ser regulado. Bueno, hora para ir al baño, hora para almorzar, hora para frenar, para administrar los ritmos de la prestación laboral. A nadie se le ocurría pensar, o sí, que a principios del siglo XX, porque los trabajadores podían tomar a veces la decisión de decir, bueno, me tomo 5 minutos para ir al baño en el momento que quiero, entonces se trataba de una relación civil no subordinada al empleo. Bueno, ahora, las formas de interrupción del tiempo de trabajo que le dan ciertas libertades a los trabajadores en el trabajo en plataformas, ¿significa que son enteramente libres? No. Ahora, esto significa, esto por la contraria, significa que el modo de sujeción es igual al modelo anterior, tampoco. En todo caso, habría que pensar de qué manera se transformó el tiempo y el espacio para regularlo de manera distinta, siempre, esto desde mi perspectiva, en favor de las personas que trabajan, ¿no? Espectacular, ¿eh? Me encantó todos los linkeos y demás. ¿Cómo? Los ejemplitos, como... No, pero además, acá que hay varios estudiantes y ex estudiantes dando vuelta, ¿no? Me imagino que les debe haber resonado a lo que vemos en la materia nuestra, que es Tecnología y Sociedad, sobre la unidad de trabajo, y un texto que capaz vos lo conocés, Ota, que es de texto ya viejo, de Mariano Zuckerfeld, que él hablaba justamente de todos estos cambios que vos describiste, ¿no? Y también de cómo llamémoslo, el informacionalismo, sociedad, conocimiento, el término que queramos ponerle, el trabajo empieza a tener la tendencia, o la doble tendencia, de la hipercalificación por un lado y la hiperprecarización por el otro, ¿no? Y lo interesante al respecto también es que esa hiperprecarización muchas veces se disfraza con estos eslogans o estas cuestiones más marketineras que veníamos charlando respecto al ser emprendedor, ser colaborador, ser socio, no ser reconocido como trabajador. Uh-huh. Y en este sentido, preguntarte, vos nombraste hasta ahora como dos tipos de trabajos de plataformas. Uno es el que más se nos viene a la mente cuando pensamos en trabajo de plataforma. Estamos pensando en las plataformas de delivery o en lo que es la plataforma de transporte de pasajeros, digamos, lo que puede ser Uber, Didi, ya hay 40 millones de empresas similares, Cabify, etc. Y otro, las personas que trabajan vía una plataforma para un empleador que quizás no esté en el propio territorio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablando de Zuckerfeld, un texto que salió, si no me equivoco, el año pasado, de él con Guillermina Jansen, vinieron a traer otro tipo de trabajadores de plataformas que quizás, no sé si estaban tan contemplados, que son los creadores de contenido. Claro. ¿No? Aquellas personas que están trabajando, uno puede pensar principalmente para YouTube, capaz para Twitch, ahora para TikTok, para todas esas cuestiones. Y lo interesante también, ¿no? Al respecto de esta libertad o falsas libertades. Vos hablabas del tema de la libertad y la igualdad y a mí se me venía a la cabeza la famosa frase de Marx: todos son libres e iguales ante la ley, supuestamente, pero bueno, trayendo a Orwell, algunos son más iguales que otros. ¿A qué quiero ir? Con este nuevo trabajo de plataformas que no estábamos pensando tanto, el youtuber, el influencer, el creador de contenidos, ¿qué tipo de relación ahí, digamos, habría con respecto a la plataforma? ¿Y por qué
pensás vos, capaz es muy compleja la pregunta, o no, ¿por qué pensás vos que este tipo de trabajo de plataformas es justamente muy bien considerado, el de YouTube, el propio contenido, frente al trabajo de plataformas más, digamos, que le hay que poner el cuerpo, ¿no? En el caso, si uno, imagino que acá todos tenemos o sobrinos o hijos o algo, y cuando se le pregunta qué quiere ser grande, ya no es policía, no es, no sé, astronauta, es youtuber, ¿no? Sí. A ver, creo que acá hay obviamente la pregunta es hiper compleja, sobre todo es hiper compleja. Perdón. No, pero es que no es culpa de la pregunta, digamos, la realidad es realmente compleja, entonces no hay una respuesta simple, sobre todo porque resulta, digo, un poco para también darle la razón o compartir, digamos, lo que plantea, lo que viene planteando Zuckerfeld, digamos, que es de los más entendidos en el asunto, sin dudas, al que sí le caben los calificativos que no me caben a mí de la presentación, digamos. Creo que es difícil echar mano, es difícil responder sin echar mano de la teoría del valor, ¿no? O también de cómo operan cómo opera la experiencia neoliberal en el uso, consumo y producción en el entorno digital, ¿no? Estamos realmente atravesados por debates en relación al uso, al consumo, pero la producción de contenidos, por ir al punto que señalabas, me parece está un poco más, es aún más oscuro en términos de falta de transparencia de cuáles son los sistemas, por empezar, por ejemplo, de monetización, que no es otra cosa que la manera en la cual A ver, vuelvo. Me parece que los términos de la producción y en estas plataformas, digamos, que rápidamente logran valores en la vida neoliberal mucho más considerados que el trabajo de repartidor o de chofer, que no ahora, sino siempre es el de un simple operario urbano, digamos, en el sector servicios. La cuestión de cómo se produce y cómo se trabaja en las plataformas de contenidos audiovisuales, por decir algún ejemplo, todavía está aún más inexplorado que, por ejemplo, las condiciones de la gestión algorítmica del trabajo en plataformas en el delivery y en la movilidad. Y está más allá de cuál es la ganancia, cuál es el salario, cuáles son los ingresos de un trabajador de reparto o de movilidad, y cuáles son los deciles de ingreso, por hacer alguna pregunta, de los creadores de contenidos a través de YouTube. Del trabajo en plataformas, por ejemplo, en la Argentina, poco tenemos para analizar sobre un diagnóstico sociolaboral adecuado para estas poblaciones de trabajadores, porque no están registrados, porque todas las encuestas que se pueden hacer se hacen sobre un universo indeterminado de trabajadores, entonces a lo sumo se pueden establecer trayectorias, bloqueemos a Mario, a lo sumo se pueden establecer trayectorias, pero bueno, ni hablar de esas mismas dificultades para el universo de los creadores de contenidos. Ahora bien, en el trabajo en plataformas, por ejemplo, Ahora me quedé sin acceso a la reunión vieja, pero bueno, calculo que... Sí, no, ya está. Las personas por acá, y si no, los que nos vamos conociendo por grupos, vamos compartiendo el nuevo link.
Sí, nosotros ahí ya lo han compartido en un grupo importante donde estaban muchos de los que estaban participando. Así que bueno, aquí estamos otra vez, una experiencia nueva, por lo menos para nosotros que venimos organizando varias de estas actividades, nunca me había pasado realmente. Pero Quizás bueno, nunca con un tema tan polémico. creo que es eso, ¿no? Creo que es eso. A ver, si la Este, próxima es de negacionismo, hay que tener alguna reunión cerrada o algo así. bueno, y venía tan interesante todo, así que hagamos lo posible por retomar y Retomamos, no hay estar, problema. para que no aparezca de vuelta este muchacho. Eh, Bueno, nada, Martín, simplemente como para retomar eh, eh, esto bueno, que de lo que venimos charlando, ¿no? De lo que nos viene contando Juan Manuel, tan interesante respecto de, eh, bueno, el impacto enorme y bastante apresurado, ¿no? Hablábamos de una evolución intensa que tuvieron las plataformas desde el 2015 hasta la pandemia como un hito, decía yo al principio, que potenció todo, estas nuevas relaciones, y ahora nos encontramos en este momento en el cual, solamente por ilustrar con un acontecimiento reciente, algo que creo que ilustra esto que estamos contando, a todo este grupo de trabajadores que interactúan con las plataformas y que, bueno, hablan orgullosos de ese tipo de relación, ¿no? Que tienen, cuando claramente, justamente por lo que venimos escuchando, su situación laboral es realmente precaria ante plataformas que, por otro lado, no paran de crecer y de convertirse en sus CEOs y sus dueños y creadores en protagonistas con una gran influencia en múltiples aspectos de la vida, ¿no? Desde las cuestiones económicas, pero también sociales, laborales, bueno, que son presentados justamente como los héroes del emprendedurismo que van del garage a la revista Forbes, sin escalas, ¿no? Bueno, esa dicotomía tan desigual, me parece bueno, que es una situación que realmente a veces uno trata de ver y decir, bueno, pero ¿por dónde está la solución? Es una cuestión solamente de legislar, calculo que no es solamente crear leyes, sino también, bueno, atender esta tensión de la que hablaba Juan Manuel que existe y que genera todo esto, ¿no? Que me parece que la verdadera forma de entenderlo, de encararlo para analizarlo y entenderlo bien, ¿no? Sí, también estaba Juan, bueno, antes de la interrupción, focalizando o comentando un poco esto de que si ya son bastante complejas y oscuras de analizar algunas relaciones laborales en torno a las plataformas donde el trabajo es más evidente, en sentido del repartidor y demás, ¿qué es lo que pasa con la creación de contenido? ¿No? Estaba yendo un poco para ese lado. Ahora voy a ir aceptando a las personas. Si conocen a alguien que esté fuera de llamada y esté intentando entrar, me pueden poner el nombre mejor. Estoy dando, digamos, todas las precauciones posibles. Tratando de evitar todos los sesgos ¿no? Me imagino, para no dejar afuera a nadie. No, a ver, un comentario, digo, para pasar también al siguiente asunto, es que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, ver cómo, en general, en las plataformas eh, o de streaming o audiovisuales, etcétera, es realmente muy difícil dar con las reglas de monetización, ¿sí? De los creadores de contenidos. Digo, por poner el ejemplo de YouTube, YouTube en verdad no comparte cuáles son las pautas de monetización, sino que en todo caso comparte las restricciones en materia de propiedad intelectual y cumplimiento de determinados estándares de calidad, etcétera, a la monetización, ¿no? O a la publicación de contenidos. Esto como ejemplo de la falta de transparencia en relación a algo tan relevante como quién y cómo se determinan los ingresos de los creadores de contenidos. Esto por un lado, aunque
es muy fácil llegar a lo que sería como la plataforma de creación de creadores de contenidos de YouTube, que tiene un espacio específico para los creadores de contenidos, y ahí encontrar pautas y consejos de YouTube para los creadores de contenidos respecto de su propia organización del trabajo. Con consejos tales como organiza tu jornada, calendariza tu producción de contenidos. Si tenés pensado irte de vacaciones, avisale a tus seguidores y trata de dejar contenido preparado y que se pueda subir de manera programada para el tiempo en el que vos te planificaste tus vacaciones. Llamadas vacaciones así literalmente por YouTube, aunque los trabajadores obviamente no generen ingresos en la medida que no suban contenidos. Es decir, le dicen básicamente, pagate tus propias vacaciones. Digo, como la apelación a reglas, condiciones más propias del trabajo, de la laboralidad de la prestación, aunque la determinación de los ingresos y las reglas mismas del trabajo sean completamente oscuras. En relación a esto de la autoadministración del trabajo, ¿cuánto puede autoadministrarse el trabajo un creador de contenidos que en verdad está sometido a las demandas de la plataforma, presentadas como las demandas de los públicos, ¿no? En ocasiones, en otras plataformas, por ejemplo, ni siquiera se puede hacer publicidad, es decir, quienes venden servicios por Instagram, en verdad tienen que lograr migrar de la plataforma a otras plataformas los contenidos que crean en Instagram, pero están trabajando en la creación de contenidos para Instagram. Y la manera en la cual estos contenidos llegan a los públicos, obviamente están condicionados por la manera y las reglas que imponen las plataformas para que estos contenidos sean consumidos por unos públicos u otros. Esto es una forma de determinación del trabajo, de la organización del trabajo de manera indirecta por parte de las plataformas a través, por ejemplo, de la segmentación de publicidades o de públicos. Bueno, ya llegamos a un nivel probablemente que tenemos que echar mano de la teoría del valor de una manera un poco forzada, ni hablar en la medida en que las plataformas se sirven de los datos de los consumidores para luego ofrecer servicios y utilizar esos datos procesados para una mayor eficiencia en la venta de estos servicios. En este sentido, por tomar un poco lo que planteaba Martín de Zuckerfeld, más que prosumidores, estamos hablando de consumidores entendidos como trabajadores que están trabajando por el simple hecho de caminar o de consumir, y por lo tanto, más que pagar por los servicios, deberían pagar, o sea, las empresas le deberían pagar por esos datos que están generando, que después son valorizados e insertados en una determinada cadena de producción y de valorización de los datos. Esto, otra vez, es otro nivel para echar mano de la teoría del valor y pensar a estas personas como trabajadoras más allá de cómo se autoperciben o cómo se ven a sí mismas. Con esto cierro este segmento. Me parece que es también ahí el cuidado, lo que hay que ser cuidadosos es respecto a la estigmatización de este tipo de trabajo, ya sea que son creadores de contenidos y se pueden hacer famosos, ¿no? Y valorados socialmente por esto, con todos los problemas que esto implica, o ya sea que son simples operarios, repartidores o choferes, porque si efectivamente se sienten o se perciben como personas que tienen la posibilidad de autogestionar algunas condiciones de su propio trabajo, puede ser que estén más atentas a los discursos que les reconocen esa condición, esa posibilidad, y sean reactivos a los discursos que pretenden regular las condiciones
de trabajo. Esto digo por la politicidad y suma actualidad de este debate, ¿no? Bueno, justamente introduciste la siguiente pregunta que te iba a hacer, Ota, que tiene que ver con respecto a la regulación, la legislación del trabajo en plataformas, principalmente en nuestro país. Uh-huh. Y otra de las particulares, que bueno, vos sos acá el experto al respecto, es que muchas veces más que, digamos, pensar en regular o en proponer políticas a nivel nacional, parece que la cuestión está más regionalizada, ¿no? Provincializada o hasta municipalizada, si se puede decir. La ciudad de Buenos Aires tiene su régimen, tiene su regulación, Mar del Plata, ¿no? También, ¿por qué se están dando este tipo de cuestiones, de fragmentaciones, llamémosla, en lugar también de encarar algo más a nivel nacional? ¿Qué opinás? A ver, me parece que el abordaje urbano, digo, y esto en diferentes niveles, ¿no? Puede ser municipal, provincial, de acuerdo a la jurisdicción, y esto está ocurriendo en todo el mundo, tiene más que ver con los límites que el Estado o los estados pueden poner al desarrollo de este modelo de negocios más allá de la cuestión del trabajo. Y esto en relación a cuál debería ser una adecuada clasificación de las actividades económicas que desarrollan estas empresas. Mercado Libre, por citar a la gran empresa. Al rey. Al gran unicornio. Al gran unicornio argentino y latinoamericano. Es una empresa de intermediación de servicios de tecnología o de prestación de servicios de tecnología. Es una empresa de comercio electrónico. Es un supermercado digital. Es una empresa que presta servicios financieros. ¿En qué condiciones? Es una empresa que presta servicios de logística, de transporte. ¿Es todo eso a la vez? Rappi, ¿es una empresa intermediaria de servicios de tecnología? ¿Es una empresa de comercio electrónico? ¿Es una empresa que presta servicios de comercialización a consumidor final de productos? ¿Es una empresa de logística? ¿O es todo eso junto? Y puede ser más, por decir, y puede ser aún más. Bueno, de acuerdo a qué clasificación obtenga, ¿no? O qué clasificación se le imponga, probablemente los cotos de casa, llámese ajustarse a determinadas reglas urbanas en relación a, no solamente a la habilitación de los establecimientos, los permisos para poder prestar un servicio, etcétera, sino a la regulación de los mercados en donde operan, ¿no? Serán distintos, ¿no? Serán distintos. Entonces, aparecen, me parece, soluciones urbanas para tratar de crear zoológicos de mercados, sobre todo en favor de los intereses de las economías más tradicionales que compiten bajo reglas muy estrictas con las empresas de plataforma. Esto en todo caso podrá servir para equiparar las condiciones de prestación del servicio, pero a los efectos del trabajo en general termina o puede terminar perjudicando las condiciones de trabajo de los trabajadores que están en estos sectores. Porque, ¿qué sentido tendría imponerle a los trabajadores de delivery la habilitación individual de los transportistas de material químico? Porque pueden transportar medicamentos. Bueno, no. A ver, paremos un poco. Porque si el repartidor de delivery se tiene que escribir en un registro,
tiene que hacer una capacitación, y no para manejar la moto, tiene que hacer una calificación para tratamiento de alimentos, para tratamiento de materiales peligrosos, etcétera, lo estamos tratando como un empresario. Lo estamos tratando como un empresario. Y esto trajo además un efecto muy concreto en la ciudad de Buenos Aires, que es que fue utilizado para el disciplinamiento social. Fue utilizado para el disciplinamiento social. No, digo, acá yo sé que hay una composición federal, pero en la ciudad de Buenos Aires por lo menos lo que sucede es que en los controles policiales hay repartidores que tienen que sacar su registro y el seguro, y más o menos tienen que ir con un libro bajo el brazo, para no sé, le falta el certificado de la ANMAT, más o menos que le exijan, y en definitiva lo que se le está imponiendo es un permiso de trabajo. ¿Para qué? Para que estén identificados los trabajadores que trabajan en este sector. ¿Para qué sirve esto? ¿No? Bueno, todo esto a falta de una regulación laboral nacional, porque, mal que les pese a algunos, la regulación laboral tiene que pasar por el Parlamento Nacional, tiene que pasar por el Congreso de la Nación, porque es materia asimilable a materia federal, porque las condiciones de trabajo, por lo menos por industria, por sector o actividad, tienen que ser las mismas en todo el país. Y esto es un criterio constitucional, ¿no? Imponer condiciones de trabajo, reglas de la prestación de trabajo a nivel jurisdiccional, provincial, municipal, urbano, bueno, sirve para otra cosa. Pero no para regular las condiciones de trabajo. Y ya la última mía, y dejo paso al resto aquí de los y las presentes. Simplemente como dato de color, la cantidad de nombres, no es para estigmatizar a los hermanos y hermanas brasileños, pero la cantidad de perfiles que me están pidiendo acceso con nombres de ese país es impresionante. Así que no sé qué nos está pasando por ahí. O los trolls están contratados Quizás. Sí. Grupos de WhatsApp o una cosa así. Seguramente, sí. Sí, porque el nuevo link creo que se difundió también. Claro. Bueno, última pregunta mía. Vos, Ota, has trabajado bastante con lo que es la organización también de los trabajadores de plataforma. Entonces, en ese sentido, consultarte un poquito cómo viste vos estos procesos, qué actualidad tienen, y también una pregunta que me acercaba a Fiore en el backstage, ¿cómo suelen responder las empresas de plataforma ante los reclamos? ¿No? Porque creo que se ha trabajado bastante, me acuerdo de los documentales de Amphibia y demás, bueno, sobre cómo es la organización de los trabajadores, y igual está bueno si podés contarnos un poquito más de tu experiencia, pero también cómo suele ser la respuesta de las empresas ante estos reclamos, ¿no? Ante esta, no digamos ruptura, porque en realidad no es ruptura, es evidencia, sí, ante poner las cartas sobre la mesa de que hay una relación laboral, en definitiva, no una relación de paridad. Entiendo. A ver, sobre la organización sindical, me parece que los intentos de organización sindical, que los hubo y los hay en la Argentina, y en mayor o menor medida de acuerdo al modelo de relaciones laborales en toda América y en el mundo, entiendo que está asociada en general al estado de la expansión de las empresas o de la economía de plataformas en sus diversas actividades de cada región, de cada país, de cada ciudad. Esto por un lado, digo, en 2018, 3 meses después de que Rappi empezara sus operaciones en la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de Rappi que habían comenzado, o sea, los primeros trabajadores de Rappi que experimentaron las primeras grandes transformaciones del modelo de negocios y de organización del trabajo de Rappi, protagonizaron una huelga 3 meses después de empezar las operaciones. Y estaban organizados por grupos de WhatsApp, infiltrados por las empresas, con, digamos, políticas muy iniciales de las empresas de control y de prácticas antisindicales, etc. Bueno, lograron un alto grado de adhesión cuando el nivel de expansión de Rappi era en 4 barrios de la ciudad de Buenos Aires y tenían 50, 60 comercios aliados a través de los cuales vendían productos. Los trabajadores se organizaron en 3 plazas y no hicieron falta más que 4 o 5 grupos de WhatsApp con muchos trabajadores en los grupos para organizar
una huelga y para organizarse, por lo menos intentar organizarse sindicalmente. Cuando la expansión alcanza a 15.000 repartidores en la ciudad de Buenos Aires, con una capilaridad de las empresas de plataforma mucho mayor, obviamente la fragmentación del trabajo, la falta de tiempos para el encuentro entre los propios trabajadores, la dispersión del trabajo, la falta de herramientas para comunicarse entre sí, porque no tienen un lugar físico específico en donde encontrarse, etc. Y muchas otras cuestiones, de alguna manera, facilitaron las prácticas antisindicales de las plataformas, que a esta altura puedo decir tuvieron mucho éxito contra todos los intentos de organización sindical. Es decir, los intentos de organización sindical fueron más exitosos en los primeros momentos de expansión de las plataformas. A medida que las plataformas crecen, los trabajadores de plataformas empiezan a depender más, y con esto cierro esto, de los intereses de sindicatos, de otras actividades vinculadas, que en general tienen un comportamiento más bien reactivo, no solo a la plataforma, sino también a la organización autónoma de los trabajadores de plataformas, ¿no? Entonces, de alguna manera, los trabajadores de plataformas no solo, o sea, mientras están reclamando, de alguna manera, quedan bajo el ala de su actividad y, por lo tanto, a veces de las propias empresas de plataformas ante otros sindicatos y otras empresas que compiten con la actividad de las plataformas. Esto es muy claro en el caso Taxis Uber, es un poco más complejo porque es más compleja la prestación del servicio y ya estaba menos regulado en el caso del delivery o del comercio electrónico de productos. Las empresas lo que tienen como respuesta a los intentos de una más adecuada clasificación del trabajo en plataformas es un decálogo de estrategias a nivel global, regional y local para evitar la clasificación de este trabajo como trabajo asalariado, como trabajo en relación de dependencia, y sobre todo para tratar de evitar que se le reconozca a los trabajadores de plataformas como derecho laboral aquello que las plataformas presentan como novedad y libertad. Porque, en definitiva, lo único que queda en pie del planteo de la economía colaborativa es que los trabajadores de plataformas efectivamente tienen la posibilidad, aunque limitada, de desconectarse, volver a conectarse, competir por horas, trabajar en las horas de alta demanda y no trabajar en las horas de alta demanda. ¿Por qué? Porque, en definitiva, de la desregulación de estos nuevos derechos de interrupción del tiempo de trabajo de los trabajadores, sobre esa desregulación es que descansa la posibilidad de las plataformas de autorregular la fuerza de trabajo a través de la gestión algorítmica. Es decir, de decidir arbitrariamente cuándo, por ejemplo, en una franja horaria de alta demanda se establecen los incentivos para que, supongamos, 1.700 trabajadores en el área de Recoleta se conecten, pero a la vez establecer los desincentivos para que los trabajadores no se conecten en demasía en horas de baja demanda. La regulación de esa fuerza de trabajo es sumamente arbitraria. Esa posibilidad descansa en la posibilidad de no reconocerle en términos jurídicos a los trabajadores el derecho a interrumpir, a entrar y salir cuando quieran, en el sentido, en resumen, ¿no? Por supuesto, no lo hacen cuando quieran porque responden a incentivos y sanciones, pero esos incentivos y sanciones no los conocen los trabajadores, no pueden negociar los límites de esos incentivos y sanciones. Lo que las plataformas más quieren evitar es la negociación colectiva algorítmica. Además de la clasificación del trabajo asalariado, ¿no? Quien políticamente resuelva esta ecuación
entre derechos laborales y libertad de autogestión horaria, quien resuelva políticamente esa ecuación se va a enfrentar con las plataformas. Hasta ahora, quienes trataron de resolver de manera más o menos sencilla esta ecuación se enfrentaron con los trabajadores. ¿Cuál fue la manera sencilla? Esto es trabajo en relación de dependencia, no hay que innovar. No hay que innovar. Los trabajadores tienen que trabajar en una jornada determinada o por turnos rotativos, como si fuera un trabajo fordista, ¿no? En la era industrial, como todo el resto de las actividades, porque estos son trabajadores, punto. Y ahí, naturalmente, son los propios trabajadores los que se van a enfrentar a esa forma de regulación, porque van a defender su derecho no regulado a interrumpir la jornada de trabajo como ellos quieren. Esto es algo que todavía no se lo reconocen ni las empresas ni las regulaciones. Buenísimo. Dejamos entonces espacio para las dudas, preguntas que tengan el resto. Fer. Sí, yo quería preguntarle a Juan Manuel, teniendo en cuenta la coyuntura electoral en la que estamos, si tenés información sobre qué se está proponiendo desde las plataformas electorales ahora al respecto, ¿no? O sea, qué legislación se está proponiendo desde las campañas electorales, de las propuestas de los distintos candidatos en pugna en estos momentos. Sí, bueno, muy brevemente. Quien hizo más explícita una propuesta fue Horacio Rodríguez Larreta antes de las PASO, que básicamente propuso que los trabajadores sean clasificados como autónomos, ¿no? Como cuentapropistas, o no intervenir laboralmente la relación, pero se les garantice seguridad social, los aportes a la seguridad social, por supuesto, a su cargo, ¿no? O sea, a cargo de los propios trabajadores, que en este sentido, como comentario, no es ninguna innovación respecto de la situación actual, porque los trabajadores ya son monotributistas, ya aportan a la seguridad social personalmente, no son las empresas las que hacen ese aporte, sino que son los propios trabajadores, entonces ahí no habría mucha innovación, pero sí hay una novedad, más en la línea de lo que se conoce como la flexiseguridad, que es que se le reconozca a los trabajadores el derecho de tener una cobertura de riesgos. No aclara muy bien si es estrictamente ART, lo dice a veces no, está en la plataforma planteado como ART, lo que pasa es que ART es un aseguramiento que se le reconoce a los trabajadores en relación de dependencia, entonces estaríamos abriendo como una categoría intermedia entre los trabajadores por cuenta propia y los dependientes, para que algunos por cuenta propia tuvieran la misma cobertura de riesgos que los dependientes. ¿Quién lo pagaría? Bueno, esto no sería muy caro para las empresas. Yo creo que las empresas, con tal de que haya una regulación de estas características, aceptarían algunos costos de la cobertura de riesgo de trabajo que no suelen ser tan caras. De hecho, al día de hoy, varias de estas empresas contratan para los trabajadores seguros de responsabilidad civil, que no es cobertura de riesgo de trabajo para nada, pero bueno, son algunos seguros. Es parte de lo cual exige la regulación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya, entonces, más o menos se parece en ese sentido al planteo. Patricia Burrich un poco tomó esta propuesta, aunque no consolidó una propuesta más concreta. El peronismo tiene varios proyectos, ¿no? Tiene varios proyectos, pero hasta hace unos días, desde el Ministerio de Trabajo se propuso la posibilidad de algo más o menos parecido a lo que planteaba Horacio Rodríguez Larreta, como que fueran autónomos, cuentapropistas, pero con derechos de la seguridad social y de cobertura de riesgos como si fueran dependientes, o una variante del tipo opcional, que los que quieran ser clasificados como cuentapropistas pueden ser clasificados como cuentapropistas, y los que quieran ser clasificados como dependientes lo sean. No aparece la cuestión de los nuevos derechos laborales todavía.
Pero en estos años, en el Frente de Todos, hubo propuestas de diferente tipo. De las más perezosas y de las más innovadoras en términos de protección laboral clásica con innovación, ¿no? Como me parece que ahí en el peronismo todavía hay de todo tipo. A mi manera de ver, todavía nadie le encuentra el agujero al tarro, por decirlo en francés. ¿Te salteaste un candidato, me parece a mí? No, no es serio, no propone nada de nada, digo, no es serio analizar propuestas, digamos. Yo estudié mucho la plataforma, digamos, de la Libertad Avanza y es como si ChatGPT menos uno se hubiera puesto a hacer un resumen de las bases de Alberdi, digamos. No puedo decir nada Gracias. serio, digo, en el bar charlamos, digo, pero en un ámbito universitario, la verdad que no puedo sacar nada limpio, digamos. Son cosas dichas al aire. Sí, durante la campaña Marra propuso que los repartidores de Rappi y de Pedido Ya, clasificados muy rápidamente como adherentes a la Libertad Avanza, militen para él gratis. Yo, a ver, creo que lo dije antes, creo que a estos discursos un poco desordenados los trabajadores de plataformas pueden estar muy atentos, ¿no? Pero sobre todo por la falta de soluciones de otras fuerzas políticas o del Estado o del Parlamento, etcétera. Ahora, creo que también que los trabajadores de plataformas gratis no hacen nada porque son trabajadores. Buenísimo, gracias. Clarísimo. Lorena. Gracias. Sí, que quería hacer una pregunta para Juan Manuel. Sí, ¿cómo es hoy por hoy la cantidad de demandas que reciben las plataformas, como son las de reparto o tal vez la de, no sé, por ejemplo, Uber? Sí disminuyó en cuanto a cantidad, porque me refiero que también a lo que veo es que el trabajador está como un poco resignado, ¿no? Porque es como luchar contra un muro enorme. Entonces, mi pregunta es si esas plataformas siguen recibiendo lluvias de demandas o tal vez ya disminuyó. Gracias. Gracias, Lorena, por la pregunta. Yo creo que nunca llegaron a recibir lluvias de demandas. Pienso que en todo caso eso se puede haber mantenido estable, sobre todo porque puede haber bajado como la tasa de reclamos, la tasa de demandas, a medida que se expandió, ¿no? El trabajo en plataformas. Esto entendido como demandas, ¿no?, judiciales, digo, demandas concretas, ¿no? Pero también me parece que en términos de los reclamos, de reclamos de los propios trabajadores, yo acá tengo que decir algo que creo que hay que reconocer, digamos, que puede ser el producto también del debate social que hubo en torno a esta cuestión, de cuán presente estuvo en la agenda pública, en la conversación pública, la cuestión de la precariedad del trabajo y de si pagan impuestos, si no pagan impuestos, si los tienen que pagar, etc. Porque también hubo accidentes que se llevaron la vida de trabajadores, sobre todo durante la pandemia, donde trabajadores por miles se lanzaron a trabajar. Así todo, en este tiempo, las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas mejoraron. Mejoraron no solo en términos de condiciones de trabajo estrictamente, sino de ingresos. Sobre todo porque son poblaciones de distinto tipo. Hay trabajadores que hacen del trabajo en plataforma su principal ingreso y están conformes con los ingresos que generan. Hay trabajadores que lo utilizan, como dicen las plataformas, para completar ingresos y están conformes. Y también hay de los otros, digamos, trabajadores que están conformes con los ingresos, pero que no tienen la estabilidad que requerirían, que por supuesto cuando tienen un accidente no pueden generar ingresos, entonces aparecen demandas de este tipo. Las empresas
fueron mejorando de a poco sus sistemas de atención a los trabajadores, sobre todo para evitar judicializaciones, ¿no? Fue cambiando un poco, por lo menos la composición del muro, no digo que el muro se cayó, ¿no? De este muro que planteaba vos, Lorena. Lo que digo es la composición se hizo más porosa y las estrategias también de las plataformas para tratar con los trabajadores y evitar mayores reclamos mejoraron. Hacen focus groups, hacen encuestas, responden más rápidamente, no digo de manera humana, ¿no? El control humano y el derecho a apelación ante los reclamos no existe, digamos, ¿no? No existe, pero los servicios de atención a los repartidores y las condiciones de trabajo fueron mejorando con el tiempo. Por decir, hay ítems que se pagan y antes no se pagaban. Hasta hace 2 años no se pagaba por lluvia y ahora se paga por lluvia. Hasta hace 2 años las aplicaciones usaban unos mapas, unas APIs para los mapas que eran malísimas y los trabajadores se daban cuenta que les pagaban por kilómetro de recorrido y el dibujo que les aparecía en el mapa era una diagonal entre un punto y otro. Y decir, pero ¿cómo me vas a pagar con una diagonal? Estos son los dueños de las innovaciones tecnológicas y les dibujaban un mapa en diagonal y por lo tanto le pagaban por kilómetro de recorrido lo que no correspondía y mejoraron sus sistemas para pagar más adecuadamente, se hicieron más confiables para los trabajadores. Esto como describiendo una etapa probablemente distinta, digamos, que plantee que implique otros desafíos, ¿no? Eso. Bueno, tomo el mando de la charla para, bueno, dedicarnos unos minutos más a escuchar algunas preguntas, ya medio como para ir terminando también. Pero ahí tenemos a Juan Anselmo, que levantó la mano, así que le pasamos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel. Un análisis más que nada sobre el contexto social y los conflictos que están con los trabajadores de plataforma. En línea general, por lo que se observa es que como la misma franja y los conflictos que estamos, realmente nos están enfocados en creo un poquito más despacito, así alcanzo a escuchar bien que hay. Sí, okay. Tenemos el sonido se te entiende, pero el sonido no es bueno. La pregunta es, como conflicto social, los trabajadores más vulnerables de la plataforma, en línea general, son los que efectúan el servicio de reparto, tanto sea aplicaciones como Pedido Ya, Rappi y además. La pregunta básica es el contenido que se tendría que legislar o la ley que se tendría que elaborar a futuro para poder abarcar la legalización, de alguna manera, esta última franja, porque considero que la franja está entre estar sin trabajo o hacer algo. Y ahí está donde el margen de legalidad, y lo digo porque en algún momento hice servicio de delivery antes de las plataformas, tengo una moto y no voy a ganar la plata. Ahora la plataforma alargó este contexto. ¿Cuál vos considerás que puede llegar a ser el camino que ampare al trabajador y a la plataforma de una manera un poco más contundente y que peleemos un poco la ley de contrato de trabajo que tenemos nosotros en la década de 70, que es bastante obsoleta para el nuevo proceso de trabajo de plataforma? Bien. Gracias, Juan. Creo que a esta altura lo más adecuado sería regular la prestación discontinua del trabajo. Como, a ver, no hay una bala de plata, pero si lo hubiera, ¿no? Si lo hubiera, creo que la regulación de las formas discontinuas del trabajo para, por supuesto, mi postura es en términos de protección laboral, de protección social, de protección laboral, para brindarle herramientas de transparencia algorítmica, explicabilidad algorítmica, auditoría algorítmica y negociación colectiva algorítmica a los trabajadores
para que los trabajadores puedan conocer cuáles son las sanciones por interrumpir la prestación laboral, por interrumpir la prestación de trabajo, y cuáles deben ser los estándares mínimos básicos de cuando el trabajo es organizado de manera discontinua, ¿no? Por decir, límite de horas, es el ejemplo, es el caso, es lo que ya está en la ley de contrato de trabajo o en las regulaciones laborales, pero en la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, dice que todas las empresas tienen la facultad de organizar unilateralmente, de distribuir unilateralmente el tiempo de trabajo, ¿sí? Esto quiere decir que en materia de distribución del tiempo de trabajo, a menos que el convenio colectivo diga lo contrario, el empresario es el Leviatán, ¿no? El Leviatán. Cuando hay un establecimiento y la prestación es continua, ¿sí? La prestación de trabajo es continua, bueno, la ley dice, se puede interrumpir así, almuerzo, se puede interrumpir así, jornada, se puede interrumpir así, semana, se puede interrumpir así, en la temporada, se puede interrumpir así, el año, todo el resto son descansos. Estos descansos se pagan, estos descansos no. La ley dice eso. Ahora, cuando la prestación del trabajo es discontinua, no hay protecciones laborales. Quizás se podría establecer como principio que los trabajadores de plataformas o los trabajadores que trabajan a destajo, por tarea, etc., en principio tienen la libertad de organizar su propia jornada y trabajan a resultado, pero tienen que tener el derecho de negociar jornadas básicas y máximas, ingresos mínimos y máximos. No se puede trabajar todo por productividad, pero tampoco se puede trabajar solo por jornada, porque es discontinua. Digo, me parece que el camino, la bala de plata, si es que lo hubiera, es por acá. Porque después el modelo de negocios de estas empresas no se sostiene en la precariedad del empleo. El problema es que no se sostiene. Pero no se sostiene el modelo de negocios porque se tienen que gastar todo su dinero en marketing, en expansión de las plataformas. Prácticamente ninguna de estas plataformas genera dividendos en las regiones en donde opera. Esto con los balances en la mano, con los balances de estas empresas en la mano. Entonces el problema no es que las plataformas van a sufrir si se les imponen van a sufrir mucho más si se les imponen estos determinados costos. Las plataformas igual van a tener que cambiar su modelo de negocios. Igual lo van a tener que cambiar. En todo caso, por esto voy a tu pregunta, si les abrimos un camino, es abrirles un camino de protección social y de protección laboral con ciertas innovaciones, a mi manera de ver, como estas, ¿no? Horas mínimas, regulación de la gestión algorítmica, cuánto se puede pagar de básico y cuánto se puede pagar por productividad. En definitiva, establecer las reglas de esta libertad relativa de autogestión del tiempo. Algo parecido a lo que se maneja el movimiento social, que ¿Algo parecido a cómo se empezó el movimiento social, como para integrar y que se integren las personas de la última franja del mercado laboral. Eso es lo que está diciendo, más o menos por un proceso de cooperativismo. Creo que no llego a entender la herramienta a la que te referís, pero una consideración respecto de qué franja social, digamos, podría ser protegida. Creo que si se regulara la discontinuidad, la prestación discontinua del trabajo, ¿sí? Esto podría jugar no solamente en las empresas de plataforma que contratan a trabajadores que requieren bajas calificaciones, etcétera, sino a toda forma de organización discontinua del tiempo de trabajo. Y ahí hay de todo tipo. Ahí puede entrar también el trabajador que presta servicios para afuera en software, o el que trabaja para Mechanical Turk, o los creadores de contenidos. ¿Estás trabajando en estas condiciones? Bueno, hay determinados parámetros que cumplir. Por ejemplo, tenés que transparentar los algoritmos que impactan en las condiciones de trabajo. No, pero no son asalariados. No importa. Hay algoritmos que organizan condiciones de trabajo,
lo tenés que explicar, porque quizás tengas que negociar con los trabajadores las condiciones de esos algoritmos, límites, ¿no? Inclusive para prevenir riesgos de salud, de seguridad, para la vida. Esto no solo impactaría en trabajadores como de una franja social de menor ingreso, ¿no? También en otras. Le pasamos la palabra a Guillermo, que levantó la mano. Hola a todos, ¿cómo te va, Juan Manuel? Mi pregunta es así, a ver, vos por favor decime si me equivoco, pero la percepción que tengo es que las plataformas vinieron a cubrir un bache importante en materia laboral, cubrir una franja etaria que tiene muy difícil acceso al mundo del trabajo. Esta idea de intervenir o regular esa relación laboral, ¿no le puede jugar en contra de que las plataformas digan, bueno, me presionan mucho, quieren regular mucho, levanto campamento y me voy? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. 2 comentarios al respecto. 3. 1. Tenemos la tasa de desocupación más baja en la Argentina desde 2015. Y si sacamos 2015, tenemos la tasa de desocupación más baja desde los años 90. Desde antes del alza de la desocupación en los años 90. Es decir, tenemos, a pesar de todo, y todo es mucho lo que está sucediendo, muy a pesar de todo, tenemos tasas de desocupación realmente bajas. Estamos cerca de la plena ocupación. ¿Sí? La cuestión es la calidad de esa ocupación, a lo que no está resuelto. Eso por un lado. En segundo lugar, la alta participación de los jóvenes en el mercado de trabajo no es un escenario deseado para tratar de mejorar la calidad del empleo del mercado de trabajo. La alta participación de jóvenes en el mercado de trabajo es un mal síntoma de un mercado de trabajo. No es un buen mercado de trabajo el que contiene a la gran mayoría de las personas jóvenes. Sobre todo porque lo que pasa en esos mercados de trabajo es que el mercado de trabajo se satura, la calidad del empleo de los jóvenes es muy mala, ¿sí? Es muy mala, y además los jóvenes dejan de hacer lo que en realidad tienen que hacer, no por una cuestión moral, sino para luego insertarse mejor en el mercado de trabajo, que es estudiar, que es calificarse. Calificarse para ser operario, calificarse para ser manager o calificarse para ser gerente o docente. Calificarse, ¿no? Calificarse. Y un buen síntoma de un buen mercado de trabajo es un conjunto de trabajadores lo más jóvenes posibles, lo más calificado posible, ¿no? Eso es, porque eso es lo que verdaderamente sirve para incrementar la productividad de un mercado de trabajo e incrementar la productividad también del capital, ¿no? Del capital, de las empresas, etc. ¿Qué sucedió en los últimos años? A pesar de que hay bajo desempleo, una caída de los ingresos de los hogares, de las familias, muy abrupta, sobre todo en 2 periodos. Caída. 2016, 2019, 2020, hasta mitad de 2021. Después, empates y mucha heterogeneidad, ¿no? Pero hubo una caída y no hubo una recuperación de esas grandes caídas. Eso lo que provocó es que muchos jóvenes se lanzaran al mercado de trabajo. ¿En busca de qué? De lo que haya. Y en esto, Guillermo, sí. O sea, acá es donde donde comparto, digamos, tu planteo, digamos, o las reservas, ¿no? Como, bueno, ojo, ¿qué pasa? Si se regula. Y después, bueno, el carácter de algunas regulaciones. Las regulaciones existen para que se cumplan por todos. ¿Sí? En este sentido, las regulaciones laborales no son distintas que las regulaciones impositivas o las penales. ¿Sí? Son para todos. Son para todos.
O sea, a mí como consultor o como decisor en las oportunidades que tuve, me tiene sin cuidado si el incumplimiento de la ley tiene como castigo el retiro de una determinada inversión. Las leyes son las leyes. Las leyes son las leyes. La determinación de la ley no puede estar bajo amenaza de desinversión. Digo, por lo menos las del trabajo, las impositivas, etc. Y esto también, lo digo para las empresas que ya se fueron de la Argentina. Que ya se fueron de la Argentina. Se fueron de la Argentina en todo caso porque el clima de negocio no es bueno, porque los costos son altos. Bueno, hablemos los costos. No hablemos los costos. ¿Cuáles son los costos de la energía para las industrias tecnológicas? Bajísimos. Los más bajos, son más bajos que los países de altos ingresos de la OCDE. ¿Qué costos? Los costos impositivos, IVA, ingresos brutos, discutamos esos impuestos. Los costos del trabajo, economía del conocimiento, régimen de promoción de la industria del conocimiento. Todas estas empresas caen en esos regímenes. No pagan ningún impuesto porque ni siquiera se conciben como empresas que prestan servicios de estas características. Pero más allá de eso, si se clasificaran como empresas, igual tendrían un régimen de promoción. Ahora, ¿por qué tenemos que discutir solo los costos del trabajo? ¿Discutamos los demás? Esto, en términos de economía política, porque tu pregunta es una pregunta de economía política, de cuál sería el comportamiento de las empresas si tuvieran que cumplir una ley que es la misma en la Argentina una norma que es la misma en la Argentina desde 1931. Desde 1931, por decir el ejemplo de las características del trabajo asalariado. Del límite de jornada, 1929. No cumplen una ley de 1929. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Estas empresas tienen coronita. Estas empresas pueden hacer trabajar a la gente sin límite de jornada. Eso es competencia desleal. Y eso es competencia desleal porque pretenden que se les apliquen regímenes especiales, regímenes propios, porque tenemos que estar agradecidos que le dan trabajo a los jóvenes. No. La política tiene que estar destinadas a que haya terminalidad educativa, que los jóvenes terminen la educación media, y los que puedan ingresar a la universidad terminen la educación universitaria, y los que puedan ir a la educación técnica terminen la educación técnica y aumenten sus calificaciones, porque eso va a incrementar la productividad. ¿De qué sirve tener chicos de 17 años que saben servir café? ¿Qué sirve? Chico de 17 años tiene que aprender a leer y escribir, hacer cuentas, estudiar la historia de su país, un poco de economía, un poco de filosofía, un poco de psicología, y entrar y continuar con su trayectoria de formación, sea calificación laboral o sea los estudios universitarios. Pero los chicos de 17 años no tienen que estar aprendiendo a trabajar. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Que los chicos tienen que aprender a trabajar a los 18 años. ¿Por qué? En todo caso, lo que pasa es que tenemos una economía que no genera los ingresos adecuados para los hogares y esos chicos están necesitando salir a trabajar. Pero eso se desalienta con políticas de terminalidad educativa, con becas, con Plan Progresar, con becas de todo tipo, digamos, con políticas de aumento de la infraestructura educativa. Para las mujeres lo mismo, con aumento de la infraestructura de los cuidados. Porque ¿qué está pasando? Mujeres que pierden ingreso en sus hogares están saliendo al mercado de trabajos a aceptar trabajos de mala calidad. De mala calidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desalentar la participación laboral de las mujeres? No, pero incrementar la infraestructura de los cuidados, porque la mayoría de las mujeres trabaja y no le pagan por eso, porque está trabajando cuidando. Digo esto para poner en contexto mis respuestas a esa amenaza de las empresas que dicen, si me impones algunos costos me voy. Perdón que me extendí, pero
No, perdón, quedó claro que comparto plenamente tu punto de vista. No, es que Simplemente yo sé que no es una estoy. realidad que No es en ocurre. términos de intenso, es en términos de tu pregunta, es una pregunta, no. Sí, no, pero comparto lo que vos decís. Simplemente que me parece que puede ser una realidad concreta. Pero bueno, me quedó claro lo tuyo y obviamente que lo comparto. Hay que plantárseles y decir. Mi opinión política, digamos, mi opinión política es que si no están dispuestas a cumplir la Constitución Nacional, que se vayan. Que se vayan. ¿O acaso estamos pensando en los costos laborales de las automotrices cuando ponemos un semáforo que dice no pase por la senda peatonal cuando pasa la otra gente? ¿Qué me importan los costos laborales de Volkswagen? El semáforo hay que cumplirlo, es el mismo para todos. Cuando está pasando gente, usted no puede pasar. Digo, por poner un ejemplo, digo. Y además esta idea de que el mercado de trabajo mejora porque ampliamos las puertas de salida y de entrada del estadio, es decir, que entra más gente en la cancha porque ampliamos las puertas de entrada y de salida, porque si la gente entra y sale más rápido, es decir, si es más barato despedir y es más barato contratar, entonces va a entrar más gente a la cancha, es un error. Perdón el ejemplo mundano. Pero la cancha crece cuando hay más tribunas. Más gente va a entrar a la cancha cuando las tribunas sean más. Cuando el mercado de trabajo crezca. No cuando se entre más rápido y se salga más rápido. Cuando las puertas de salida y de entrada al empleo son más flexibles, lo que te resulta es un mercado de trabajo más volátil, donde la gente tiene 5 trabajos y los trabajos duran 3-4 meses. Para eso sirve los bajos costos laborales. Pero no genera más productividad, ni amplía mercados, ni incrementa la productividad del capital, ni te sirve para invertir más en infraestructura, en tecnología, etc. ¿Queremos discutir los costos? Discutamos los costos, otros costos también. El 20% de las personas de las empresas que comercializan productos al consumidor final tienen que pagar IVA. Tienen que pagar los consumidores. ¿Qué pasa cuando no lo pagan los consumidores porque te dan una factura en negro? Porque te dan una factura que no descarga IVA. El precio incluye IVA, el consumidor no lo paga y el empresario tampoco. Entonces, acá hay un problema, el 40% de la economía está en negro. ¿Qué hacemos? ¿Legalizamos el trabajo, legalizamos la evasión impositiva para que no se vayan? Perdón la pasión, se vienen días... No, al contrario, Juan, nos encanta, por lo menos a mí me está sirviendo porque esa intensidad también de alguna manera echa claridad sobre un panorama que a veces uno lo ve, y lo digo como docente de una tecnicatura que tiene como objeto de estudio el comercio electrónico, y lo ve también como alguien que trabaja en el ámbito de las plataformas, porque en mi caso y muchos de los que sé, de los que están participando en este encuentro que los conozco, bueno, trabajamos con las plataformas y nos vemos vulnerables a ese marketing, ¿no? También, donde, bueno, podemos desengañarnos un poco y entenderlos de una manera un poquitito más objetiva con informaciones como estas que vos nos compartiste hoy, con estos conocimientos que nos compartiste, que nos ayudan a entender el fenómeno, bueno, desde una dimensión más crítica, porque siempre discutimos en el seno de la carrera cuál es el perfil del egresado de una carrera como comercio electrónico en una universidad pública, ¿no? Y muchos de los perfiles que confluimos en esta carrera venimos de trabajar con las plataformas y a veces decimos, bueno, a la carrera le faltan elementos más utilitarios, ¿no? Y vamos por eso también, y por aprender técnicas y por aprender a usar estas herramientas que son complejas y que aprendiéndolas a utilizar o entendiendo, por ejemplo, cómo es la lógica de un algoritmo, podemos aprovecharlo para sacar nuestro propio provecho, pero también está bueno esto, ¿no? De decir, bueno, el fenómeno tiene esta complejidad y tiene, digamos,
todo esto que a veces no lo vemos, que es todas las grandes ventajas con las que las plataformas trabajan y se llevan una parte importante de la torta, ¿no? Siendo que, como suele suceder y viene sucediendo a lo largo de toda la historia, el que verdaderamente le aporta el máximo valor al proceso productivo siempre es el trabajador, ¿no? Es el que le termina aportando más valor y es el que, bueno, por lo que uno puede ver a veces en esta situación tan inédita de que tenemos una alta ocupación con un nivel de precariedad muy grande, bueno, uno escuchando todo esto que nos contabas entiende un poquitito mejor por qué se da esa situación, ¿no? Bueno, vamos terminando esta charla. Te queremos agradecer de corazón, yo en nombre de todos los que estamos participando, agradecerte esta participación, Juan Manuel, la verdad, por lo menos para mí fue muy constructivo, muy edificante todo lo que nos compartiste. Así que gracias de corazón y esperamos tenerte alguna vez nuevamente por aquí, quizás, ¿por qué no?, en la querida UNPAS, por acá por José C. Paz. Te esperamos en cualquier momento para que vengas a seguir informándonos y enseñándonos. Bueno, muchas gracias y cuenten conmigo y amo la presencialidad como todos nosotros. Así que ojalá haya oportunidad para encontrarnos y los tiempos sean mejores. Ojalá. Gracias a ustedes. Genial. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Chau, chau.